Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. 8 de la mañana con 2 minutos en las Islas Galápagos. Soy Javier Guerrero, bienvenidos a la clínica periodística Bajo la Lupa. Hoy, economía ecuatoriana, dentro y fuera, alternativas. Mis invitados, Vicente Wong, empresario y emprendedor. José Gabriel Castillo, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Politécnica, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Larry Yumibamba, presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Bienvenidos, doy la palabra. Vicente, Larry, José Gabriel. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Bajo la Lupa no retorna, sí evoluciona, haciendo ruido. Las ideas que suban y unen serán las protagonistas del día de hoy. Economía ecuatoriana al interior. Vicente, Larry y José Gabriel, un diagnóstico de lo que ha ocurrido, incluso con el pronunciamiento del presidente Moreno, considerándolo el día de ayer de enviar un nuevo proyecto en materia económica con carácter urgente. Vicente, Larry y José Gabriel. Bueno, gracias por permitirme aquí estar en este espacio. El diagnóstico de la economía ecuatoriana, una economía que se desacelera, yo creo que es de conocimiento público, se ha desacelerado varias variables macroeconómicas y que de otra forma el gobierno trata un poco de corregir. Las cuestiones son la forma, entonces eso fue lo que pasó el día de ayer con el archivo de la ley. Aspiramos que el gobierno nacional presente una propuesta nueva en los próximos días, porque si queremos tratar temas de déficit fiscal, debería enfocarnos más al tema de la política fiscal. El tema monetario, si bien es cierto, es importantísimo, pero si quieren reformar el 60% del Código Monetario, lo deberían plantear en otro espacio y justamente en lo que tiene que ver con respecto a este proyecto, esta ley importantísima. Pero en términos globales, yo creo que la economía necesita un impulso en materia fiscal para que pueda recuperar la senda del crecimiento económico. ¿Cómo desde la organización profesional que usted dirige y los agremiados censan la autonomía del Banco Central? Mire, la Constitución establece que la política monetaria, fiscal, cambiaria, financiera le corresponde a la función ejecutiva. Es correcto. Entonces, con la instrumentación del Banco Central del Ecuador. Ahora existe un debate entre quienes plantean el asunto de que el Banco Central esté alineado a las políticas del gobierno y el otro es el tema de la autonomía. Lo importante es que, por ejemplo, se corte de raíz el tema de los préstamos que hace el Banco Central al gobierno nacional vía bonos. Yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales por los cuales nosotros también hemos tratado de que eso ocurra. La cuestión es que en dolarización a lo mejor el Banco Central no debería existir, solamente debería existir una entidad que se encargue del manejo de las reservas que actualmente lo tiene el Banco Central, pero esperemos esta nueva propuesta. Yo creo que también fue prácticamente dentro del archivo, también ojalá el gobierno presente en los próximos meses, pero por separado, para un poco estar en diferentes ámbitos de los proyectos de ley, tratarlo de debatir de la mejor manera posible. De hecho, así lo manifestó el día de ayer, va a enviar un proyecto económico urgente con carácter tributario únicamente y en lo posterior la parte política en cuanto a lo que tiene que ver al ámbito monetario. Vicente Wong, ¿cómo censa el sector empresarial, emprendedor, la situación económica nacional? Su perspectiva, por favor. Yo creo que lo más importante es cómo le damos trabajo a ese más del 50% de la gente que no lo tiene. Y eso solamente y está probado por varios estudios y en la misma práctica, que la única forma es con el crecimiento de la economía. Si la economía no crece, definitivamente no va a haber esas oportunidades de trabajo. Nadie gana. No, nadie gana, definitivamente. Entonces, por un lado. Y por otro lado, eso también lleva a la tranquilidad y a la paz, ¿no? Que al final del día es lo que hemos vivido en el mes de octubre, en que en realidad pues todo este tipo de frustraciones llevan a eso, ¿no? Sumado a otros temas externos, pues que no vale la pena quizás discutirlos, pero que en realidad es lo que preocupa a la gente. La gente quiere trabajar, la gente quiere vivir en paz.
Y este tipo de cosas, y lo delicado, es que al no aprobar un proyecto como no va en esa línea. Ahora, también es verdad, ¿no es cierto?, que hay una serie de cosas que el gobierno podría hacer, ¿no es cierto?, y que evitarían que sea tan drástico este tipo de medidas y ajustes. Pero como se lleva hasta el último momento, ¿no?, las únicas posibilidades que existen y a la mano es esto que se presenta, este paquetazo que se presenta. Entonces, yo creo que sí hay otras opciones que podemos discutirlas posteriormente. El sector privado, sin duda alguna, se vio golpeado con las paralizaciones que ocurrieron recientemente. El no aprobar un proyecto de ley, más allá de las discusiones, los puntos a favor y en contra, ¿cómo lo sensa el sector? Bueno, como le digo, ¿no?, para aquí tener empleo hay que invertir, ¿no es cierto? Y si para poder invertir hay que tener calma y tranquilidad. Y el país, mientras no apunte a eso, definitivamente no vamos a estar en paz, ¿no es cierto? Porque definitivamente con un país, como le digo, que tiene más del 50% de la gente sin empleo, ¿no? Y en una situación de inestabilidad, entonces definitivamente no es algo bueno. Tenemos que apuntar hacia esa paz en este momento, hacia esa tranquilidad, y eso se hace con disciplina y con equilibrio en el primer momento, ¿no? Después veremos una serie de ideas que se pueden hacer, pero definitivamente no es algo bueno. Hay que ir, lo primero ahorita a crear esa estabilidad que es lo que en este momento planteaba el gobierno para poder disciplinar sus cuentas y poder al menos pasar el fin de año. José Gabriel Castillo, la academia, ¿cómo sensa estos movimientos económicos en materia política que ha dado el gobierno nacional, sumado a lo que ha manifestado Larry respecto a aquellos cambios que pueden ser deseables y lo que manifestaba también Vicente sobre la tranquilidad que es prioritaria para dar un paso? Bien, a ver, digamos, academia es mucho decir. En la academia creo que hay mucha diversidad. Mi opinión personal al respecto es que el Ecuador en este momento está atravesando una crisis de política fiscal tremenda, en el sentido de que estamos en una encrucijada en donde no es posible prácticamente hacer política fiscal sin caer, lamentablemente, ¿no es cierto?, en manos de algún grupo organizado, minoría, ¿no es cierto?, que ve afectados sus intereses. Y esta inmovilidad fiscal tiene consecuencias económicas graves. Una consecuencia inmediata, como decía Vicente, ¿no es cierto?, una consecuencia inmediata de no poder aprobar estas reformas, o al menos algunas de estas reformas. Una consecuencia inmediata es que la caja fiscal se ve presionada, ¿no es cierto?, y hay obligaciones que hay que cumplir hasta finalizar el año, y sin estos recursos es realmente complejo. Un segundo elemento importante que no debemos nunca perder de vista es qué pasa con los acuerdos que nos hemos planteado, ¿no es cierto?, con las instituciones multilaterales, como el FMI, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, etcétera, etcétera, que en un momento determinado decidieron apoyar al país con un programa amplio, ¿no es cierto?, de recursos, 10.200 millones a 3 años, y cuyos desembolsos están vinculados a que el Ecuador cumpla ciertos compromisos en el transcurso del año. En este momento, ¿no es cierto?, fuera de la ley, ya los mercados internacionales reaccionarán, ¿no es cierto?, a través del riesgo país, seguramente. Esto es inmediato, digamos, porque las necesidades de financiamiento del país, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la banca comercial, que es la que al final del día compra, ¿no es cierto?, nuestra deuda, evidentemente va a captar esta información, ¿no es cierto?, como un momento en el cual actualizar los precios de las tasas de interés que pagamos por deuda externa, ¿no es cierto?, se van a modificar. Entonces, esta situación en la que se encuentra el país y el gobierno nacional es muy compleja. Si bien hay actores que festejan este tipo de medidas, ¿no?, por reivindicaciones políticas específicas, ¿no? Pienso yo que la encrucijada de política fiscal, ¿no es cierto?, nos plantea retos institucionales muy fuertes y que los actores políticos parece no están capturando, que es, bueno, ahorita festejamos este proceso, pero si llegasen a asumir
en un periodo posterior la responsabilidad de hacer esos ajustes, le va a explotar en las manos. Retos institucionales, retos en materia de fiscalización, en materia legal. José Gabriel Castillo, Larry Yumibamba, ¿cuáles serían esos retos? A ver, yo creo que el gobierno nacional tiene que entender, nosotros partimos de un concepto claro, más mercado, mejor Estado, para poder salir de este problema de estancamiento económico que arrancamos del año 2015 con la caída del precio del petróleo. Economía social de mercado. Economía social de mercado, como lo quieran llamar. Nosotros, ese es el concepto fundamental. Segundo, yo creo que el motor privado y el motor público deben ir de la mano para poder reactivar la economía. ¿Se está trabajando en eso? En parte. Yo creo que, por ejemplo, el gobierno nacional no ha terminado las hidroeléctricas, partimos por ahí. Segundo, el tema de la renegociación de los contratos mineros para nosotros es clave para fondear al Estado, pero siempre y cuando un Estado eficiente, libre de corrupción. Entonces, ahí hay también un problema casa adentro, y eso lo hemos dicho claramente. Sector privado con algunos planteamientos que nosotros hemos considerado: primero, la revolución fiscal, la reducción de impuestos. Yo creo que es fundamental en dolarización tratar de abaratar los costos de producción, sumado al tema de que el gobierno nacional debería terminar las hidroeléctricas para que baje el costo de energía y poder de una u otra forma buscar que la empresa privada siga invirtiendo en el país, porque también la inversión privada se ha desacelerado un poco, no ha crecido como debe crecer. ¿A raíz de qué? A raíz de que el gobierno nacional, por ejemplo, cortó más de 3.000 millones de dólares en obra pública. Pero fue un alivio las reformas en materia legal para estimular al sector privado. Yo creo que las medidas de política económica que viene arrastrando el gobierno se han manejado de forma improvisada. Yo creo que no hay un norte claro. O sea, no sabemos hacia dónde nos quieren llevar. Nos venden un concepto de prosperidad, pero la prosperidad, por ejemplo, no llega. Entonces tenemos una reducción en la inversión pública importantísima, pero no se compensa con la inversión privada. ¿Por qué? Porque todavía no han hecho las reformas que nosotros en su momento como institución, como Colegio de Economía del Guaya, se le hemos planteado. No hay un norte claro porque no hay quien sepa hacerlo o porque ha faltado sentarse a conversar sinceramente. La cuestión es que cuando nos quieren introducir una agenda, por ejemplo, de tres propuestas clarísimas. El tema del ajuste, ¿no? El ajuste significa recortar obras públicas. Segundo, el ajuste dice, hay que aumentar más recursos para bajar el déficit fiscal subiendo los impuestos. Y eso es lo que está aconteciendo con este proyecto de ley. Y tercero, el tema de las privatizaciones. O sea, nosotros consideramos que dentro de las empresas públicas, que son más de 32 empresas públicas, las del sector estratégico deben estar en poder del Estado. Las demás, TAME, Correos del Ecuador, Ferrocarril, tienen que tener un proceso de concesión, inclusive venta. ¿Subsidio pesa? Venta. El tema de los subsidios, yo creo que hay que analizar el tema del ciclo económico. Yo creo que más impacto sería salir de los subsidios en una economía que se recupera que en una economía que está en desaceleración. Mire que reducir la obra pública ha ocasionado que, por ejemplo, la recaudación tributaria en este año disminuya, algo que nosotros le hemos anunciado hace mucho tiempo y de hecho va a seguir cayendo el próximo año. Sí, entraba en vigencia el tema del proyecto de ley, por eso que en su momento decimos que, ¿sabes qué? Los aumentos de impuestos hoy no funcionan. El tema de los subsidios habrá que revisarlo, pero de manera paulatina, con un amplio consenso social, con una propuesta de compensación clara y que vaya netamente a la focalización. Vicente Wong, habla Larry sobre reducir los costos de producción, el tema de aranceles y demás. ¿Cómo lo censa? Sí, mire, nuevamente, para mí el objetivo fundamental es la generación de trabajo. Y la generación de trabajo lo hace la empresa privada. ¿Por qué? Porque de cada 10, 9 lo genera la empresa privada. Reformas laborales es clave. Reformas laborales es clave. ¿Por qué? Porque definitivamente aquí hay dos cosas que impactan fundamentalmente, ¿no es cierto? Una es el crecimiento, que ya lo hablamos y hay que disciplinar eso, trabajar en eso ahí, ¿no? Y la otra, toda empresa tiene que tener un mercado. Y con más del 50% de la gente desempleada, ¿de qué mercado estamos hablando? Entonces, ¿quién compra? ¿Quién compra? ¿No? Entonces, eso es urgente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso ahí? Nosotros tenemos que, una de las cosas que impacta es tenemos que ver cómo hacer que la gente trabaje por horas, por día, con todos los derechos y los beneficios que tienen que tener. Pero eso es fundamental, especialmente para las mujeres, ¿no es cierto? Porque al final del día las mujeres necesitan hacer cosas en la casa y esta es una oportunidad para las mujeres. Entonces, muy importante ese tema. ¿Hay seguridad jurídica para el emprendimiento?
Bueno, la seguridad jurídica es un poco más profundo. Definitivamente en el país cada día se ha venido complicando más y hay una cantidad de leyes que dejó en los últimos 10, 11 años el gobierno anterior que definitivamente no hay la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Y eso podemos hablarla en profundidad y hay una cantidad de artículos que hay que cogerlos y botarlos a la basura. Porque aquí el tema es, hay cuestiones urgentes que hay que resolver. Entonces, el tema de la estabilidad del gobierno es muy importante. ¿Por qué? Porque el otro tema que es urgente de resolver es el costo del dinero. Ese es como la sangre en las venas. El costo de dinero, mientras tengamos un país inestable, ¿no es cierto? Eso no se va a dar. ¿Dónde ajustar? ¿No es entonces, si tenemos nosotros socios de 3%, 4% en otro lado que tiene el costo del dinero, eso es fundamental para que una empresa empiece. ¿Dónde ajustar? La estabilidad. La estabilidad genera que el riesgo país, por lo menos, ¿no es cierto?, se controla, disminuye, para después dar paso a las reformas financieras que permiten que ingresen otros actores. Si usted estuviera en el exterior y mirara el riesgo país, ¿vendría el Ecuador a invertir? ¿Actualmente cómo está? Bueno, digamos que... ¿O no es su variable? Digamos que es un tema hoy en día que también se considera para estos grandes conglomerados que lo ven de manera regional, donde un país ya inclusive en el tiempo se han adaptado y han visto que la inestabilidad en el largo plazo definitivamente es manejable. Y estos grandes conglomerados lo que tienen es, en cada país de la región, tienen sus operaciones, ¿no es cierto? Entonces, por escala, ¿no es cierto?, lo necesitan. Entonces, decir no, de plano, no es tanto así, ¿no? Sí lo hacen, pero hay otras consideraciones. El tema es que nosotros no podemos en el mediano y largo plazo seguir en esta inestabilidad. Nosotros tenemos que llegar a esa estabilidad. Y la estabilidad del gobierno, hay cosas que se pueden lograr, como por ejemplo el tema de las ventas del petróleo tienen que ser mejor hechas, la renegociación de la deuda puede ser mejor hecha, ¿no? No es posible de que tienes al mayor acreedor y no lo visitas, no lo negocias, ¿no? Entonces eso es importantísimo para poder, ahí hay mucho dinero. José Gabriel Castillo, ¿dónde está la solución para la estabilidad? Quien maneja la política económica nacional está de pronto algo desconectado de los sectores tanto privado como especializado, o hay alguna cuestión adicional que no se está tomando en cuenta. Y lo digo porque ellos lo tienen y representan a cada sector la película clara, pero parece que del lado de la ejecución no está tanto. Bueno, partamos del hecho de reconocer de que tenemos, ¿no es cierto?, un ministro de Finanzas que en su momento fue líder del sector empresarial. Okay. Es decir, pensar que no tenemos este momento autoridades conscientes o relacionadas al tipo de necesidades que requiere el sector. Si no tenemos eso con las actuales autoridades, ¿cuándo lo tendremos, digamos, en ese sentido? Entonces, no pasa por ahí. No pasa por ahí el tema. Yo creo que hay que empezar a reconocer un compromiso, y algún momento lo denominamos de esa forma, ¿no es cierto? Un pacto social para el desarrollo, lo denominamos en su momento, que es el hecho de reconocer de que muchos de estos problemas requieren de una contribución sólida, seria, comprometida del sector privado. Hace un momento Larry mencionaba, ¿no es cierto?, qué ha pasado con la inversión privada en el Ecuador. En el momento en el que el Estado repliega, ¿no es cierto?, su inversión, claro, que se ha venido reduciendo, este año también se reduce en el nuevo plan anual de inversiones alrededor de un 20% respecto del año anterior, por escasez de recursos, entre otras razones. ¿Quién hace eso entonces? En su momento se midió como una acción positiva que el Estado deje de invertir en muchos de estos sectores. Y se esperaba, ¿no es cierto?, e inclusive en su momento, con bombos y platillos, se habló de toda la cantidad de inversión privada, ¿no es cierto?, que iba a venir al país y a desarrollarse. Hablamos siempre del tema de la seguridad jurídica, ¿no es cierto?, y de las leyes y los incentivos que se han generado para que esa inversión despegue. Y hubo en su momento una ley que, digamos, si queremos analizarla puntualmente, yo creo que tiene algunas ventajas y, sin embargo, no estoy de acuerdo completamente en estos esquemas de incentivos. O sea, a ver, le interrumpo, sí. Marco una pausa y retorno. Eres mi guayas, eres mi orgullo, tierrita linda, soy todo tuyo y no te cambio por nada, no te
cambio por nada, no, no te cambio por nada. Retorno con José Gabriel para que termine la idea e inmediatamente nos vamos al sector externo. Bien, estaba diciendo, ¿no es cierto?, que el tema de la inversión privada en el Ecuador, que es fundamental, es muy importante, no pasa necesariamente por el hecho de tener esquemas de incentivos legales como el Ecuador los tiene. En Seguridad jurídica tampoco. El tema de seguridad jurídica es distinto, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de tener cierto nivel de estabilidad que permita al empresario, ¿no es cierto?, al emprendedor, hacer una planificación de mediano y largo plazo. Y eso es necesario, fundamental. Pero tener exenciones tributarias, ¿no es cierto?, tener beneficios económicos que se han planteado en la ley, no lo es todo. Y muestra de eso es que tuvimos una ley, ¿no es cierto?, para promover esos incentivos. Y la inversión privada, si ha crecido de manera muy escasa. Y sobre todo, no creció en el nivel de expectativas que en su momento tuvieron las autoridades, y menos como para suplir lo que era, ¿no es cierto?, el repliegue de la inversión pública en la economía. ¿Qué falta para estimular a ese sector? Ahí hay que empezar a entender, ¿no es cierto?, varios fenómenos. El tema de la reforma laboral es importante. Los emprendimientos son complejos cuando existe una regulación y sobre todo una estructura institucional que desde el punto de vista del empresario se percibe como persecutora, ¿no es cierto? Es decir, si comete un error, no por mala fe, el quien emprende no conoce todos los detalles de los temas legales y jurídicos, ¿no es cierto? Empieza su emprendimiento y de pronto comete un error por ahí en algún tema contractual, ¿no es cierto? Normal, y tiene una demanda, ¿no es cierto?, o un proceso a través de la Secretaría del Trabajo. Entonces, se vuelve complejo el tema del emprendimiento cuando existe esta percepción sobre cómo se ejerce la institucionalidad de control. Entonces, yo creo que es necesario establecer ciertos esquemas sobre todo que den esta tranquilidad al emprendedor, ¿no es cierto?, y la flexibilidad necesaria como para que pueda, en función del tipo de negocio que tiene, tener una estructura de trabajo y de administración que lo facilite, ¿no? En el primer bloque hemos visto el sector interno, sector externo. Larry, Vicente, José Gabriel. Yo creo que poco se ha trabajado en esa línea. Yo creo que una de las cosas que a veces nos preguntamos qué está haciendo el ministro de Comercio Exterior, Ontaneda, por una sencilla razón. Se planteó hace, unos meses, el tema de la Alianza del Pacífico, pero con la subida del AMLO quedó totalmente archivado esa idea. Pero no seguimos en la línea de los acuerdos bilaterales responsables. Estados Unidos primero. Nosotros necesitamos, en este caso, materia prima y bienes de capital muy importantes para el país, para la mejora de la productividad. Está Estados Unidos, está China, está Japón, está Corea del Sur, la misma Rusia. Podemos entrar a conversar también, porque en el comercio no hay ideología. Lo que sí les puedo asegurar es que el Ecuador necesita desde ahora tener un plan de incremento de exportaciones que lastimosamente no ha habido hasta la fecha. Usted manifiesta que ha estado haciendo el ministro de Comercio. ¿Cuál es el deber ser del ministro de Comercio? El problema es que fusionaron los dos ministerios. Eso es un error. Una cosa es la búsqueda de más acuerdos comerciales a través de la apertura de los mercados internacionales. Pero el ministro más se ha enfocado al tema de la producción, que no digo que esté malo, pero se ha descuidado el asunto de los acuerdos bilaterales. Hasta la fecha no hay resultados concretos, no hay una hoja de ruta. Entonces, tanto fue el esfuerzo de entrar a la Alianza del Pacífico, pero si ni siquiera podemos resolver los problemas internos. Tenemos altos costos de productividad, por lo tanto, entrar a la Alianza del Pacífico es como ir al Mundial sin entrenar, nos van a meter una goleada. El ministro Ontaneda recientemente en una entrevista en CNN manifestó que el tema del acuerdo comercial con Estados Unidos no depende tanto de Ecuador, sino de Estados Unidos, porque manejan sus propios tiempos. Sobre eso, ¿cómo lo mira? Mire, yo creo que se puede profundizar aún más. Yo creo que si han firmado países de América del Sur con los Estados Unidos es porque de una u otra forma han logrado entrar y comprender el mercado norteamericano. Y si eso no se da, sigamos buscando los abanicos de opciones. Yo creo que en esa línea el gobierno debe apuntalar, y eso debe ser política de Estado. Un Ecuador geográficamente pequeño, con un mercado de una u otra forma también pequeño, y con un PIB per cápita de $100,000, yo creo que el desarrollo hay que buscar hacia mercados hacia donde nos permitan a nosotros incrementar nuestras exportaciones no tradicionales, no petroleras. Perdón. Vicente Wong, las exportaciones, ¿cómo van?
Quizás un comentario a este tema, ¿no? Yo creo que es importantísimo la línea de apertura, porque este no es el mercado, es un mercado pequeño. Tenemos que ver el mundo como mercado, y el mundo va hacia el Asia, y en Asia solamente se habla de tratados de libre comercio. Eso como tema general. Pero también tenemos que, esto es integral hoy en día, ¿no? Tenemos que entender que la competitividad, mientras nosotros no trabajemos en competitividad, es lo que dice Larry, nos van a golear, vamos a salir al mercado mundial, no vamos a ser competitivos. ¿Cómo corregir eso? ¿No es cierto? Eso tiene que ver con la trimetodología, con la presión fiscal, ¿no es cierto? Y con el mercado, ¿no? Entonces tenemos que ver con todo este tema de flexibilidades, ¿no? que estamos hablando, que lo has comentado muy bien. Entonces, eso es importante, tenemos que estar preparados para podernos abrir. Si no estamos preparados, es una locura abrirnos. Ahora, esos temas de apertura no son de la noche a la mañana, son acuerdos profundos y difíciles de negociación. Implica sesión 2, 3 años, no, que ya no van solamente este gobierno, sino a otros gobiernos. Pero parte y parte debe ceder en esos acuerdos. Por supuesto, pues no, tienen que ser acuerdos bien negociados, de donde el país realmente tenga unas ventajas para poder estar en esos mercados y poder competir. De eso se parte. Pero como digo, tenemos que hacer. Ahora, el otro tema que también se mencionaba aquí, no ha venido la inversión del sector privado, ¿no es cierto? A ver, siempre ha estado el sector privado aquí y es el que ha soportado. Por eso de cada 10, 9 son el trabajo. El problema es cómo lo hacemos más, cómo lo hacemos crecer, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que ver por qué. Porque estamos haciendo cosas puntuales y no integrales, ¿no? Si no hacemos cosas integrales, ¿no? Entonces no podemos tener respuesta. Mire usted, por ejemplo, cuando hablamos de la cuestión de impuesto, de uno de los impuestos, el ISD. El ISD, o hablamos del impuesto a la renta o el IVA que siempre hablamos. Pero la empresa tiene 65 impuestos cargados. Debemos hablar de presión fiscal. Entonces, y que son temas que se hablan, pero no es que se dan de la noche a la mañana. Son 65 impuestos. Alivio pensar en la derogatoria del impuesto del anticipo del impuesto a la renta. Bueno, sí, como le digo, todo alivia. Pero ¿qué pasa con los otros 60 y pico de impuestos? Entonces, es un tema integral que tenemos que verlo, pero no hemos acostumbrado al país de hablar cositas, ¿no es cierto?, puntuales, ¿no? Y hoy en día la economía, así como se globaliza, hay que verla de esa manera, ¿no? Porque de otra manera no vamos a tener respuesta. Países que han hecho eso, ¿no?, han resuelto. El tema de China, han sacado en 30 años a 500 millones de personas de la pobreza, por una cuestión sencilla, porque lo han visto de manera integral. Por algo son campeones en la globalización, ellos y los americanos, ¿no? Entonces, tenemos que ver las cosas de manera integral, si no, no vamos a tener respuesta. ¿Prioridad Alianza del Pacífico o Tratado de Libre Comercio, acuerdo comercial con Estados Unidos? Vea, ahorita en este momento ese es un camino para llegar al otro, ¿no es cierto? Tenemos que ir alianza, tenemos que cubrir esas etapas para poder llegar a esos acuerdos, porque si no tampoco lo aceptan, ¿no? Entonces hay que tener claro ese tema, que el tema de estos acuerdos son muy importantes, pero tan o más importante es ser competitivo, porque una vez que eso se abre, yo tengo que ser exitoso ahí. Si no soy exitoso, no he hecho nada, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, países como Chile, que tiene más de 60 acuerdos, lo tuvieron claro. Primero se hicieron competitivos y después se abrieron, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión. José Gabriel, competitividad. Recuerdo hace pocos días que conversaba con la superintendente de bancos y me mostraba un estudio de competitividad y la posición del Ecuador frente incluso a los vecinos. ¿Qué hacer sobre ello? Bueno, el tema de competitividad es fundamental en el Ecuador, ¿no es cierto? Es una economía que tiene muchas restricciones y dificultades, parte también por el hecho de que no tiene el tipo de apoyos que, digamos, obviamente en este momento estamos contentos con la dolarización, pero evidentemente tener una moneda local a otros países, a nuestros países vecinos, ¿no es cierto?, les ha apoyado de manera indirecta con la devaluación de su moneda. Le favorece en su competitividad internacional, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que nosotros no podemos hacer, tenemos esa restricción. Pero retomando un poco lo que decía Vicente, ¿no es cierto? Ahí hay el tema de competitividad. Yo creo que en el Ecuador pasa mucho porque el sector privado invierta más en sus propios procesos. El tema de innovación, el tema de desarrollo, ¿no es cierto?, de tecnología, de adaptación tecnológica, el tema de inversión en su capital humano, ¿no es cierto?, para profesionalizarlo de tal forma que pueda desarrollar estos procesos de una forma más eficiente.
esa es una necesidad del sector privado, ¿no es cierto? Y el sector privado tiene que invertir en su capital humano, invertir en sus procesos de innovación y desarrollo, pero dicen de tal forma que pueda competir en el mercado mundial, efectivamente, como decía Vicente, ¿cómo hacerlo si antes tienes aranceles altos? Abrirse, ¿no es cierto? Entonces, el tema de aranceles yo creo que hay que verlo con detalle. Si bien se ha vuelto casi una mala palabra, ¿no es cierto?, hablar del tema arancelario en el Ecuador, yo creo que hay que pensar en qué tipo de aranceles. No todos los aranceles van en el mismo paquete. Y eso hay que empezar a separarlo porque de otra forma la política, ¿no es cierto?, fiscal y la política exterior se vuelve muy compleja. Entonces, hablar de aranceles para disminuirlos, ¿no es cierto?, en la importación de materias primas y bienes de capital que son fundamentales para el desarrollo productivo, eso es necesario. Y discutirlo creo que debe estar dentro de una agenda seria para avanzar hacia temas de convenios o de acuerdos bilaterales de inversión. Ahora, hablar de aranceles en general, en una economía dolarizada, en donde la forma en la que se desangra la economía es precisamente a través de las importaciones, ¿cierto?, ¿no? Es un tema serio. Entonces, la política arancelaria y la política de comercio exterior no puede estar toda en un solo paquete. Y pensar en promover esto para promover, ¿no es cierto?, las exportaciones es un tema necesario. ¿Cómo mirarlo? Solo importar en lo que soy malo como país. Bueno, hoy en día tenemos economías distintas, ¿no es cierto? Ya no hablamos de las ventajas comparativas, ¿no es cierto?, que se hablaba en economía hace muchos años. Hoy en día el acceso a la información y desarrollo de ideas es mucho más rápido. En lo que somos malos hoy hay un montón de emprendimientos. ¿Quién habría dicho que seríamos, ¿no es cierto?, productores de cerveza artesanal hace unos años, ¿no es cierto? Y de pronto tenemos una calidad de cerveza artesanal y estos emprendedores están buscando exportar estos productos, ¿no es cierto?, de una forma, y son competitivos, quiero decir, en temas de sabor. Entonces hay que pensar en esto de formas distintas, separando estas agendas. Vicente. Pensábamos que no podíamos ser, dice José Gabriel, quien hubiera pensado que nosotros íbamos a ser exportadores de cerveza artesanal. Las ideas están, la voluntad está, ¿qué falta? Y no faltan, porque cuando ves tú los estudios, ves que el país está a la cabeza en creatividad y en emprendimiento. El problema es que esos emprendimientos quedan nada más a los 3 años, desaparecen. Entonces, ¿qué hacemos para poderlos mantener y hacerlos crecer, ¿no? Y no trabajar por necesidad, sino por vocación, ¿no? Por una estrategia. Entonces, ese es el punto. Pero cuando hablaba José Gabriel sobre el tema de las maneras como se tiene que hacer para ser competitivo, estamos hablando de que tú los puedes hacer por 2 opciones. O te endeudas, o de tus ahorros sacas eso para poder invertir en todo esto que te vuelve competitivo. La segunda es menos probable que la primera. Pero el problema es lo que hablamos al principio, es el costo del dinero. Dice, el costo del dinero es fundamental para poder, porque eso te impacta. La tasa de interés para los emprendedores, ¿cómo está? Porque si yo voy por la primera opción de financiamiento y toco las puertas de la banca, no necesariamente me apoyan hablando a nivel beneficiario. Entonces ese es el otro, no es solamente el costo, sino la facilidad. No hay peor costo que el que no lo tienes. Y ese es uno de los problemas también, ¿no es cierto? El otro problema es que tú no tienes dinero que hace matching con el ciclo de tus negocios. Entonces el segundo problema. Entonces hay 3 problemas serios. Ese es un tema a atacar inmediatamente, ¿no? Entonces definitivamente ahí están nuestros problemas. No está en el tema la creatividad, la creatividad, y ahorita ya no es la creatividad sola, es la necesidad, porque esa necesidad tiene una fuerza peor que la de un loco, ¿no? Entonces, no hay más que ese 50% de la gente que está desempleada, ¿no?, que entrarle a este tema de emprendimiento. Y en ese tema de emprendimiento lo que tenemos que hacer es facilitar, y para facilitar, ¿no es cierto?, tenemos que tener no podemos seguirle metiendo la mano ni a la gente, ni a esa empresa que es la que genera 9 de cada 10. Lo que tiene que hacer el Estado es, sobre lo que tiene el hueco que creó, y esos 400.000 activos que tiene, $400.000 en activos, por lo menos un 5% de eso tiene que administrarlos bien o concesionarlos, ¿no es cierto? Dos cosas. Entonces, con eso ya puedes moverte, y a su vez, la operación que tienes de petróleo, manéjala bien, optimízala. Las empresas que tienes, o las administras o las concesionas. Entonces cubre los huecos para que pueda sobrevivir el Estado y pueda generar esa calma y esa estabilidad, y deja al sector privado,
que ya bastante está cargado y está aportando, y ha venido aportando por años, ¿no? Para que siga generando más, ¿no? Que no sean 9 de cada 10, sino sean más. Larry Yumibamba. Yo creo que el tema del país es un poco complejo. Yo creo que el próximo año entramos a recesión. La gerente de Banco Central dijo que no había de crecimiento, sino una desaceleración. Lo dijo recientemente. Ha dicho muchas cosas, ha dicho el 3% crecer la economía y después rectificaron, dijeron 2.4%. Realmente es así. El tema es que este año crecemos 0, o si crecemos 0.2. Pero como va, acuérdense que ha crecido la población, demanda más bienes sociales. ¿No se va a cumplir la proyección del Fondo Monetario Internacional respecto al crecimiento de Ecuador? Pregunto. El tema es que si siguen con el asunto de incrementar tributos y no hacer una planificación adecuada en el tema de subsidios, el consumo va a ser golpeado. Y por ende, la producción también y la recaudación tributaria, y se caen los ingresos estatales y no salimos del problema, en este caso fiscal, que tiene el gobierno. Entonces, en varios frentes hay que atacar, eso nosotros hemos dicho claramente. Más acuerdos bilaterales de comercio, eso yo creo que es la hoja de ruta. El tema de buscar la disciplina fiscal, pero aumentando la recaudación tributaria sin subir los impuestos y optimizar el gasto público sin recortar la obra pública debe ser la bandera del gobierno. Adicionalmente, yo creo que si generamos un clima de confianza efectivo, va a venir en este caso la inversión extranjera directa, aunque no ha superado los $800 promedio en los últimos 19 años aproximadamente. Millones. Y efectivamente, millones. Y yo creo que el tema de los déficits comerciales no hay que tenerle miedo siempre y cuando sea un déficit comercial productivo, porque si atraemos, en este caso, bienes de capital, mejora la productividad, eso en el corto plazo generará déficit comercial, pero en el mediano y largo plazo podría generarse un superávit comercial. Vicente Hugo manifestaba sobre los emprendedores, o tocan la puerta de los bancos o sus ahorros. ¿Cómo de eso? A ver, el tema de los emprendedores, yo creo que el tema del costo del dinero debe bajar en el país. Ya ha bajado la inflación, producto de la dolarización. Entonces las tasas de interés deben ir en esa misma línea. Abrir, en este caso, al sistema financiero internacional es la clave, porque no solamente presionaría la baja de la tasa de interés, sino que traerían capitales, en este caso, al Ecuador, y eso se podría canalizar, en este caso, en mayor cantidad de créditos. Pero esas son decisiones del gobierno nacional. Decisiones del gobierno nacional y que tienen que ser planteados en la Asamblea Nacional. Pero esos temas no se discuten, porque tenemos un ministro enfrascado en el déficit público y no se enfrasca en el crecimiento de la economía. Y lastimosamente así no podemos avanzar. Pongo una pausa, señores. Volvemos en el último bloque con las alternativas de solución en el país a nivel interno y externo. El café caliente con patacón y queso no lo cambio por nada. Así como el ceviche, el encebollado o el cangrejo cuando no está en vega. Si tengo calor, nos vamos a playa, paseamos por el Malecón o el Cerro Santana. Somos gente alegre pero luchadora, que con una sonrisa solucionamos todo. Y los problemas, que se vayan por la sombrita. Aquí somos los que estamos y estamos los que somos. Por eso, mi Guayas no lo cambio por nada. Guayas, donde crece todo lo que somos. Gobierno del Guayas. 9 de la mañana con 42 minutos, 8 de la mañana con 42 minutos en las Islas Galápagos, Ecuador, dentro y fuera, alternativas. José Gabriel Castillo, Vicente Gun, Larry Yumibamba, alternativas para el escenario político nacional en materia económica. Larry, Vicente, José Gabriel. Resumiendo lo que hemos conversado aquí, nosotros hemos planteado la revolución fiscal, que es reducción de impuestos. También hemos planteado, en este caso, disminución de las tasas de interés. Hemos planteado apertura a nuevos acuerdos bilaterales de comercio, no proceso de integración, que por el momento no es el camino adecuado. Acuerdos bilaterales de comercio sí. Que hemos planteado optimización del gasto público, en este caso el corriente y no el gasto de inversión, obra pública. Ahí donde apretar. Todavía hay donde apretar. El gobierno ha hecho algo interesante. En eso sí hay que destacarle el tema de 700 millones, tanto en masa salarial como en compras públicas. Pero lo destina, en este caso, al tema de los bonos. No estamos diciendo que sea malo, pero hubiera sido mejor para el país si hubiera destinado a escuelas, carreteras, hospitales, que eso le genera un efecto multiplicador mucho más importante que el tema del gasto corriente, que es a través del bono, porque no te va para el tema del consumo. Hay quienes manifiestan que hay déficit porque hay subsidios. A ver, el déficit se viene arrastrando desde el año 2013. La cuestión es que, si bien es cierto, el gobierno anterior triplicó los ingresos tributarios, pero también cuadruplicó el gasto público.
Entonces yo creo que ahí se le pasó la mano al gobierno nacional del expresidente Rafael Correa. Ahora toca irlo gradualmente ajustando, pero por el momento hay que sostenerlo con deuda, no hay más mecanismo que eso. Inclusive tiene que plantearse un endeudamiento de aproximadamente 6.000 a 7.000 millones de dólares según la proforma presupuestaria. Pero no desviándome del tema, eso es lo que nosotros creemos como país. O sea, el concepto, como se lo acabo de mencionar hace pocos minutos, es que en el Ecuador debe haber un amplio consenso social y debe haber más mercado, mejor Estado. Yo creo que en eso resume nuestra propuesta como Colegio de Economistas. ¿Qué debería hacer el presidente Moreno frente a quienes no están de acuerdo con una política que se pueda plantear de consenso? ¿Qué debe hacer el presidente? Bueno, si el presidente Moreno inició con un diálogo, ¿cuáles son los resultados del diálogo? Ese es el tema de fondo. O sea, yo creo que la política económica, si bien es cierto, el sector privado cumple un rol fundamental, pero la academia también cumple un rol fundamental. Yo creo que mientras el Estado no logre converger todas las ideas que busquen algo muy concreto, el crecimiento del país, en eso yo creo que todo el mundo nos podemos poner de acuerdo, pero el tema es querer imponer agendas. El querer imponer agendas. Entonces, cuando nos íbamos a los extremos, lastimosamente la economía puede colapsar. Y de hecho, colapsó en el 99, con la crisis, en este caso bancaria, que originó el impulso de la recesión. Entonces, cuidado, seguimos abusando de la política fiscal, porque de otra forma podría llevarnos a una desdolarización de la economía. Y a nivel micro, ¿qué debo hacer para aumentar la capacidad adquisitiva de la gente? Como se lo mencioné, la revolución fiscal es un paso a eso. Yo creo que no solamente al sector productivo, porque hemos hablado también de la disminución del IVA, que eso podría ayudar un poco a dinamizar el consumo, en este caso de los hogares, pero esa es la línea. Si no entendemos eso, con un amplio consenso social, en donde también los actores políticos cedan su agenda, yo creo que el país tiene salida. Pero para eso también hemos dicho que hay que plantear la agenda Ecuador 2050. Yo creo que hay que comenzar a pensar en el larguísimo plazo, porque eso de una u otra forma ayude a mejorar, como te acaba de mencionar, la calidad de vida del Vicente Hugo manifestó que hay que acercarse a sus acreedores. Hablamos de China. La renegociación es fundamental. Hay un libro que se llama Al borde del abismo, de Ceretti, de Uruguay, 2002-2003. Sí, el tema del diálogo es fundamental. El tema del diálogo es fundamental. Eso le va a tocar hacer este gobierno o el próximo gobierno. Pero alguien tendrá que hacer. Lastimosamente vamos a entrar a un default de primer nivel. Y normalmente el default de primer nivel va a ser no pagarle a los acreedores internos. ¿Se acerca ese default con la no aprobación y el archivo de la Ley de Crecimiento Económico? Es un riesgo, hay un riesgo, pero habrá que ver la capacidad de maniobra que tenga el Frente Económico en conseguir deuda para de una otra forma tratar de que el gasto no se le caiga y por lo tanto, el crecimiento proyectado de 0.6, en este caso el PIB, tampoco se siga cayendo. Jorge Yunda dijo que había que recorrer los países más o menos pasando el sombrero para que nos colaboren con un crédito no reembolsable. ¿Salida? Tenemos petróleo. Y esa es la base fundamental para cualquier tipo de negociación. Vicente Hugo. Yo creo que no tenemos que confundir el qué con el cómo, ¿no? Entonces, el tema es que en el tema del qué nosotros tenemos que buscar paz y tranquilidad. Y en el tema del gobierno tenemos que disciplinarlo y tenemos que ordenarlo. Y en el tema del sector privado, ¿no es cierto? Tenemos que racionalizar en este momento la presión fiscal. No digo rebajarlo, racionalizarlo porque tenemos que seguir colaborando, ¿no? Tenemos que arreglar tramitologías que no se necesitan de aprobaciones de la Asamblea, que lo pueden hacer cada ministerio. Tenemos que trabajar de acuerdo ministerial, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en las aperturas y en los acuerdos, porque eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Para tener opciones de crecimiento. Concuerda con Larry que deberían ser acuerdos y no integración. Sí, bien, pueden ser acuerdos, porque ahorita sigue el tema del libre mercado, es mala palabra aquí, ¿no? Pero lamentablemente en el futuro eso es el mundo crece hacia allá y es la única posibilidad que existe, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros no vayamos en esa línea, nosotros mismos nos estamos poniendo topes y límites, ¿no es cierto?, para nuestras posibilidades de crecimiento, que el mundo crece hacia el Asia, ya no crece hacia la parte de Europa ni Estados Unidos, está creciendo hacia el Asia y nosotros tenemos que enfocarnos allá. Entonces, como le digo, esas para mí son las opciones. Tenemos que ser prácticos, ¿no es cierto? Podemos hablar mucho de cuestiones de economía, pero al final del día el sector privado tiene que generar trabajo y para generar trabajo tienes que tener paz y tranquilidad, ¿no? Para que eso se dé. Y acabo de mencionar que tenemos que darle tanto al sector privado
como al sector público, tenemos que llegar a un ordenamiento, ¿no es cierto?, y a una racionalización para poder generar lo que necesita este país, que es primero trabajo, salir de este hueco, en este hoyo que estamos, para después pensar en crecer, ¿no? Porque la única manera de generar más trabajo y oportunidades es creciendo, ¿no? No hay otra opción, es la más directa, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo claro. Le escuchaba hace unos meses al presidente de la Cámara de Comercio China que señalaba que la presencia de nuestros productos en el exterior, muy especialmente en el mercado asiático, es importante, pero como que hubiera una traba respecto a no acelerar los procesos de registro fitosanitario. ¿Cómo ves? Más de lo mismo, ¿no? Es decir, ¿de quién depende todos esos trámites? ¿No es cierto? De nosotros mismos, ¿no? Pero el punto es, hoy en día tenemos 2 productos que prácticamente son las estrellas. Esos 2 productos tomó tiempo, pues, por poder desarrollar eso. Eso no es de la noche a la mañana, y eso hay que entenderlo. Pero para eso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que seguir trabajando para desarrollar, no 2, 10, 20 productos que realmente generen lo que, por ejemplo, se trabajó también el tema de flores, que tiene ya 20 años realmente en esto. Pero son procesos que tenemos que cumplir y tenemos que verlo esto en el mediano y largo plazo. El país, países que realmente han logrado eso es porque han sabido planificar para después cosechar los resultados. Y buenas negociaciones. Y bueno, evidentemente, esas son herramientas, ¿no? Pero al final del día... Incluye buen negociador. Claro, también, todo eso. Tienen buenos negociadores, buenos administradores, ¿no es cierto? Gente que esté dentro de unas estructuras que sean eficientes, todo eso. Es decir, esos son los medios, pero no nos olvidemos que los objetivos, ¿no es cierto?, es generar riqueza, generar trabajo, ¿no? Ese es el objetivo de este país. Si nosotros comenzamos a confundir las cosas, entonces parece que todo es lo mismo. Perdemos el norte. José Gabriel Castillo. Bueno, a ver, en términos de perspectivas de política fiscal en el Ecuador, yo creo que es necesario reconocer que tenemos 2 grandes retos. El primer gran reto es la reducción del déficit fiscal. ¿Sí? Y reducir el déficit fiscal involucra necesariamente hacer ciertos compromisos, porque no hay forma de reducir un déficit fiscal sin este tipo de compromisos. ¿Y cuál es el compromiso fundamental? El compromiso fundamental es, tenemos 2 alternativas. Incrementamos los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos del Estado? Son vía tributaria. Entonces, ahí la pregunta es cómo ejercer de manera eficiente esa presión fiscal, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente es incremento de impuestos. No necesariamente es incremento de impuestos, pero sí en la política tributaria tenemos que avanzar hacia lo que pasa en cualquier país en desarrollo, que es hacia la progresividad, ¿no es cierto?, del cobro de esos tributos. ¿Qué más tiene más paga? El que más tiene más paga, y eso no es nuevo, no es nuestro, eso funciona en la economía más moderna de libre mercado que uno quiere escoger. Entonces, esa es una alternativa. La otra alternativa es la reducción del gasto. Y la reducción del gasto público necesariamente es contractiva en el sentido de que aprieta a la economía. Larry manifestó que había hecho un avance importante el gobierno en materia de salarios del sector público respecto a ese ajuste. Efectivamente, hay grandes esfuerzos ahí en el tema de reducción del gasto corriente. ¿Suficientes o no? Siempre es una pregunta, o mejor dicho, siempre caemos en el cliché de cuál es el tamaño adecuado del Estado. Tener un Estado grande o un Estado pequeño depende de su nivel de eficiencia. Yo creo que más bien hay que pensar en tener un Estado fuerte. Si uno tiene un Estado pequeño, fuerte, es decir, que hace su trabajo, que regula, ¿no es cierto?, que cobra los tributos que debe cobrar, y que asimismo invierte en los sectores que debe invertir, el tamaño del Estado es una cosa secundaria. Si yo tuviera que pensar, ¿no es cierto?, si tenemos que contratar más gente, es decir, incrementar el gasto corriente para alguna actividad específica, lo típico, digamos, es esa parte inercial, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro presupuesto. Pero si uno tuviera que gastar en actividades que tienen un efecto multiplicador y que generan inversión. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, los temas de capacitación productiva a nivel rural. Ese es uno de los elementos en donde algo se tiene que hacer. Y si el Estado entra a hacer ese tipo de inversiones, y eso significa incrementar el gasto corriente, pero el efecto multiplicador de esa actividad bienvenido sea. Es mucho mayor, bienvenido sea. Que no significa el Ejecutivo solamente, sino pudiera ser los municipios o las prefecturas. Se lo hace también promoviendo a través de los organismos seccionales, ¿no es cierto? Se lo hace también a través del sector privado,
¿sí? Es decir, hay varias formas en donde el gasto público es necesario. Entonces, volviendo a lo que decía, entonces, el otro tema es reducir el gasto. La otra forma, y esto es un tema que debemos como sociedad avanzar en el tiempo, es hacia la reducción de los subsidios a los combustibles. En este momento estamos en un momento sensible de este elemento, pero es necesario continuar en esta agenda, porque no es posible que tengamos, ¿no es cierto?, más de 2.000 millones, es decir, alrededor del 2%, ¿no es cierto?, alrededor del 2% del PIB, ¿no es cierto?, cuando tenemos necesidades de financiamiento alrededor del 8% del PIB. Entonces, necesitamos avanzar hacia allá. Lo que le pregunté a él, le pregunto a usted, ¿hay déficit? ¿Por qué subsidios? No hay déficit porque hay subsidios, no. El déficit está compuesto de varias cosas, ¿no? Es decir, si lo elimino, sigo con déficit. Seguimos con déficit. Como le digo, si hubiésemos eliminado con el decreto 883 los subsidios, habría significado al año alrededor de 1.500 millones. El déficit fiscal es de alrededor de 6.000 millones. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? La eliminación de subsidios era solamente un paso hacia arreglar el problema, pero no se soluciona el déficit fiscal con la eliminación de los subsidios. Sin embargo, tenemos que avanzar hacia allá. Entonces, este es el otro elemento. Y finalmente, ¿no es cierto?, una cosa que no debemos tener, no debemos olvidar en este proceso, es que sostener la dolarización involucra necesariamente que generemos una economía que exporta más de lo que importa, que atrae más capitales de los que se van. Y la única forma de hacer eso, ¿no es cierto?, por el lado de las exportaciones es promoverlas, ¿no es cierto?, buscando mercados, dinamizando esa actividad, y por el lado monetario, ¿no es cierto?, hacia generar condiciones económicas saludables para que los capitales puedan venir. Gracias Vicente Wong, gracias Larry Yumibamba, gracias José Gabriel Castillo por acompañar a la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Más que un diagnóstico, alternativas de salidas del Ecuador a nivel interno y externo. Estimado audiencia, yo hago una pausa para con ustedes. Esta entrevista en vivo, Unión Radio 580 AM, Facebook Live, en lo posterior, Bajo la Lupa S en todos los canales. Háganse muy bien, Dios bendiga América, hasta la vuelta. Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos.